Para la parte de la confección, de lo que sería el modelo de pants, vamos a tomar en cuenta varios elementos. Primero, en el ejemplo de que sea la pieza separada, como es en el caso del patrón de dama, cosemos primero las piezas por separado, ya sea que le hagamos un pespunte para fijarlas. Todo en over o en recta, en el defecto de que estemos trabajando en recta. En el caso de que sea un pants completo, como es en el caso de la niña o en el de niña me parece, unimos las piezas de los talles por el costado y hasta ahí sería. En este caso, como voy a simular únicamente las piezas del modelo de dama, voy a coser primero la línea del hombro, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cosemos por revés línea de hombro y regresamos. Esto sería con over o con recta a 1 centímetro. Ya que tenemos la pieza cosida por la línea del hombro, vamos a agregar lo que sería la manga. Bien, esto es después de que ya unimos todas las piezas por separado del delantero y trasero, en caso de que haya cortes, unimos hombro y pasamos ahora a la unión de la manga. De igual manera vamos a unir por revés a 1 centímetro, unimos todo el ruedo de la manga y pasamos a el cierre del trazo. Aquí va, unimos por línea de hombro todo el ruedo de la manga. Ya que tenemos la sudadera armada por la línea del hombro, ahora lo que vamos a realizar es el cierre del costado. Vamos a cerrar tanto del lado derecho como del lado izquierdo desde la punta de la manga hasta el final del talle. Cerramos el trazo y de ahí pasaríamos a la parte de cómo vamos a elaborar el cuello del modelo. Ya que tenemos el trazo cerrado por todos los costados, la verdad es que sinceramente con la parte del over es muy sencillo. Pasamos la over sin necesidad de pasar otra costura y cosemos muy rápido. En el caso de que sea con recta, bueno, es una tela que no se deshila en este caso, es fácil de trabajar y no requiere algún cuidado previo. Para la parte del cuello, primero vamos a cortar un rectángulo que tenga, recordemos que para esto, si trabajamos con cardigan, debe de medir el 10% menos que el contorno total de la línea del cuello, la línea. Y ya que lo tenemos, vamos a cortar en diagonal, más o menos tenemos el rectángulo recto, cortamos en diagonal ligeramente, más pequeñito arriba que abajo, de 1 centímetro a 1,5 centímetros de ambos lados, y por revés pasamos una costura en cada lado a 1 centímetro y volvemos a voltear por frente para ahora sí realizar el pegado al talle. Ya que tenemos el trazo cosido por la parte del revés, volteamos y ya quedaría la costura cerrada. Esto es lo que vamos a hacer con la parte del over, o en el caso de que lo trabajemos con felpa deportiva, con la felpa o con la tela stretch que estemos colocando. Ahora sí, ya que quedó el cuello de esta manera cosida, vamos a marcar el piquete en el centro de nuestro talle espalda para poder repartir correctamente la tira del cuello y que no nos quede de un lado más pequeño que del otro, sino que quede realmente continuo el trazo. Para ello vamos a hacer un piquetito en el centro y en la parte del cuello de igual manera lo doblamos a la mitad y le vamos a hacer un piquete en el centro para situarlo correctamente en el trazo. Y pasaríamos por todo el contorno en over. En la orilla del trazo nos va a quedar a 1 centímetro de separación. 1 centímetro, ya que este va a ser después cosido con el cierre y va a quedar de esta manera la parte del cuello. Entonces pasamos en la over o en la recta y ahorita pasamos al pegado del cierre. Aquí ya está el cuello distribuido, ya lo pegamos con la over en todo el contorno, nos sobró el centímetro en la lateral
Vamos ahora a la parte del ruedo de la prenda. Antes de nosotros pegar lo que sería el cierre en la sudadera, vamos a pegar el ruedo de la pieza igual con el ancho de la pretina de lo que sería ya sea que lo hagamos del mismo material de la tela o lo trabajemos con cardigan, el ruedo de la pieza de la misma manera, sin hacerla diagonal como acá, pero de la misma manera que cerramos primero la parte de acá arriba, de la misma manera podríamos cerrar en la parte de abajo. La cuestión es que si nosotros cerramos así en la parte de abajo, el cierre nos quedaría por fuera en el elástico, entonces en el cardigan, perdón. Entonces vamos a colocar solo la tira de la pretina de un lado, la vamos a dejar por fuera y después vamos a doblar ya cuando cosamos el cierre. Entonces, para la parte de la pretina vamos a coser sin doblar la pieza abierta completamente. Vamos a coser la tira en todo el contorno. Y en el caso de los puños, ahorita realizamos esta parte. Antes de terminarlo, la última parte que haríamos sería la parte del cierre en la prenda. Entonces primero, derecho con derecho y cosemos a 1 centímetro. Para la parte de nuestros puños, primero vamos a cerrarlos. Antes de doblar, cerramos la pieza y ya que la hemos cerrado, ahora sí vamos a voltear. Vamos a hacer el ejercicio con esta pieza. Ya quedó cerrado por el revés. Toda la pieza, la tira completa. Doblamos a la mitad. Y ya que tenemos el puño, lo vamos a colocar por fuera, metiendo por dentro la sudadera, la manga de la sudadera, perdón. De esta manera la manga queda por dentro y el puño nos queda por la parte externa. Y pasamos en la máquina, cosemos a 1 centímetro de igual manera. Una vez que ya tengamos ambos puños cosidos, ahora sí volteamos y ya tendríamos el puño de la sudadera, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Hay que tratar de que las costuras coincidan con la de la manga para que quede a la par del trazo y no tengamos problemas ahí al momento de armar. Bien, vamos por la última parte, que sería el cierre. Bien, hemos hecho la sudadera en un tamaño bastante pequeñito. Es un ejercicio únicamente de muestra que estamos realizando. Y para la parte del cierre de nuestra prenda vamos a utilizar un cierre de chamarra. Este lo vamos a coser de la siguiente manera. Primero vamos a coser a la mitad de la pretina. ¿Por qué solo a la mitad? Porque después la otra mitad va a subir para que el cierre quede envuelto en la parte de abajo. De esta manera, en la parte de abajo nos queda envuelta. Entonces solo vamos a coser la mitad de la parte de la pretina de la sudadera. De ahí hacia arriba cosemos a 1 centímetro y lo vamos a coser en ambos lados de la pieza. Una vez que cosimos del lado izquierdo, lo hacemos del lado derecho y quedaría la pieza cosida a 1 centímetro. Mayormente para las sudaderas el cierre siempre se va a ver. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya esta costura realizada en nuestro trazo, hasta ahí nuestra pieza quedaría con un pequeño pespunte por la parte externa para el acabado.
Para poderle realizar este pespunte de acabado a nuestra prenda, primero, una vez que hemos realizado la parte de abajo del trazo hasta el medio centímetro, vamos a doblar por el revés. Y por la parte del revés no vamos a dejarlo así en recto, lo vamos a meter para esconder esta pieza. Hacemos un pespunte hasta aquí nada más. Y por la parte delantera vamos a hacerlo todo hasta arriba hasta llegar a la parte del cuello. En la parte del cuello también hacemos el pespunte para hacer el cierre de la sudadera. Ahora, esta pestañita que nos queda siempre arriba del cierre la vamos a doblar en la parte de atrás. La vamos a doblar esquinada de esta manera para fijar y que no se mueva. Lo mismo del otro lado para que nos quede fijada la parte del cierre. Y de esta manera ya quedaría la parte central del cierre en la chamarra. Ya en la parte de abajo, una vez que nosotros hemos realizado el doblez de la pieza y hemos fijado toda esta parte de aquí, nos restaría fijar toda la pretina igual a 1 centímetro por toda la orilla, doblando en la parte posterior. Lo recomendable para evitar que se nos vaya a mover mucho la pieza es que cuando doblemos en la parte posterior subamos un poco más arriba de donde quedó nuestra costura anterior, para que al momento que nosotros pasemos la costura de este lado a la orilla de la pieza, del lado de acá quede pues todo fijado y no se nos vaya a mover. O en el caso también de que lo decidan hacer de la siguiente manera, doblamos un poquito igual arriba de donde está la costura, ligeramente medio centímetro, y lo pasamos por el medio de la costura para ocultarla y que no se vea. También podremos trabajarlo de esta manera, o a la orilla, al filo de la pieza, realizamos la costura en todo el ruedo de la pretina. Hasta ahí ya tendríamos lo que es nuestra sudadera armada. Realmente es muy sencilla la parte del armado de la sudadera. Para la parte del pants vamos a trabajar también el armado de las piezas y vamos a ver cómo colocar la parte del cierre. Para la parte de elaboración del pants tenemos lo que son primero nuestros trazos. En este caso igual es un poco más sencillo. En el caso de que el delantero lleve alguna bolsa, cosemos primero la bolsa por los lienzos delanteros. Ya que tengamos la bolsa cosida en ambos lienzos, comenzamos el proceso de unión. Primero vamos a unir el tiro tanto del delantero como el trasero para ya fijar los lienzos y poder después realizar la siguiente unión, que serían los costados. Ya que tenemos ambos lienzos cosidos por la parte de la línea del tiro, en el caso de los pants solo vamos a coser por la línea del tiro, no dejamos ninguna abertura en medio porque no lleva cierre como tal. Tienden a ser un poquito o más elásticas las telas o la pieza un poco más holgada. Bien, lo que hacemos es colocar cara a cara las piezas y cosemos tanto por el costado, tanto por la línea del tiro de nuestro pantalón para que coincidan nuestras costuras. Importante que la parte central de nuestra costura coincida correctamente en esta zona para evitar que nos quede desfasado el trazo. Ya que tenemos el trazo, el lienzo del pantalón ya unido, tanto el delantero con el trasero, viene la parte de la colocación de la pretina. Para colocar la pretina en el patrón, bueno, primero ya tenemos lo que es el lienzo del contorno de la cintura más el centímetro de costura. Y en este caso vamos a utilizar un resorte que viene por la parte interna con jareta. Nos ahorra esta parte de tener que realizar un paso adicional. Para ello, perdón, se movió la cámara. Para ello lo que vamos a realizar es sacar este resorte, pero ligeramente unos 1 o 2 centímetros atrás, con la finalidad de que nos quede la apertura del resorte y lo podamos sacar después por la parte delantera en el trazo, en el pantalón. Podamos sacarlo por la parte delantera. Lo sacamos un poquito más hacia enfrente y del otro lado igual. Tiene aquí como hilitos que permiten sacar el resorte un poquito más atrás.
solo por medio de estos hilitos sacamos el resorte un poco más atrás. La jareta. Una vez que hemos sacado la parte de la jareta ligeramente más atrás, en la parte que tenemos sobrante del resorte, donde quedó sin la jareta, este pedacito de material, lo vamos a utilizar para hacer un cuadro. Este cuadro que vamos a hacer es una costura. Vamos a pasar en recto formando un cuadro en la parte central para evitar que se mueva el resorte. Si lo cosemos de esta manera nos quedaría tela aquí, entonces para evitar que nos quede voluptuoso en esta zona, lo que vamos a hacer es encimar el resorte y en plano hacer un cuadro en máquina recta para que quede fijo y no se mueva, o de igual manera una costura en zigzag se la podemos realizar en la parte de en medio. Cualquiera de las dos, ya sea el cuadro o un zigzag. Lo voy a hacer en color negro para que se pueda ver un poquito más. Ya que hemos realizado el cuadro, queda fijo el resorte y ya no se abre. De esta manera evitamos que el resorte nos quede abultado y sea continua la pieza y evitemos que se nos mueva demasiado. Esta jareta que quedó por fuera es la que va a salir por la parte delantera de la pretina para el cruce de botón. Si es felpa, realmente este tejido no se deshila, entonces podemos hacer la abertura en el tejido y sin problema la podemos sacar. Ahora, para coser la jareta hay dos maneras en que podemos realizar la costura de esta. Primero sería coser la pretina a nuestro pantalón y meterle por el tubo la jareta e ir dándole vuelta a la pieza. La otra, que también es muy sencilla, cerramos primero la pretina con una costura en recto. Ya que la cerramos en recto, ahora sí colocamos la jareta por la pieza, doblamos a la mitad, envolviendo la jareta. Podemos pasar una costura en recto para fijarlo, o simplemente una vez que hemos envuelto hacemos una costura decorativa. Bien, lo voy a hacer de esta manera. Primero voy a cerrar la pieza de la pretina con recta por revés y pasamos a la siguiente parte, que sería ahora la colocación del resorte de manera separada, y después unimos al pantalón. Hasta aquí ya está cosida lo que es la pretina. Ahora lo que vamos a hacer es meter el resorte. Para ello, la unión del resorte, ya sea que la dejemos de lado en la parte lateral o que quede en la parte posterior. En este caso lo voy a dejar en la parte posterior, y la parte central delantera les voy a hacer un piquete para poderlo centrar correctamente en el patrón, en el lienzo del patrón del modelo del pants delantero, para evitar que se mueva. Un piquete arriba y abajo a la misma altura para evitar que se nos vaya a chocar la pieza al momento de armar. Voy a doblar a la mitad. El resorte queda adentro completamente plano. Doblo a la mitad mi pretina y voy a hacer una costura en recto a medio centímetro todo el contorno para dejar envuelto mi resorte por dentro. Una vez que quede ya fijado de esta manera en 1 centímetro, pasamos en la over para pegar. Entonces primero vamos a fijar todo el contorno con el resorte de la pieza. Importante, una vez que tengamos fijada la pieza, tenemos también la mitad del resorte. En este caso queda un poco más adentro del resorte. Vamos a tratar que donde está
nuestra pieza con la marca de la costura. Bien, ahí tiene que quedar también el centro de nuestro resorte, la mitad de todo el contorno. Y vamos a pasar una costura aquí en recto para evitar que se mueva y se nos baje y se suba el resorte. Lo vamos a botar hasta arriba del doblez. Tiene que quedar exactamente hasta arriba del doblez, para evitar que al momento que nosotros lo pasemos en la over y lo unamos con el pantalón, se fije. ¿Qué sucedería si nosotros lo dejamos más abajo y se llegara a fijar una parte del resorte en la pretina? Se va a tronar la costura y no va a estirar correctamente la pieza. Entonces, la costura que hacemos solo es en vertical, pero el resorte tiene que quedar muy arriba, lo más pegado al doblez, para evitar que se agarre en la parte de abajo. Entonces aquí vamos a hacer una costura sobre la costura que ya tenemos, va a quedar oculta para fijar el resorte, y en todo el contorno vamos a fijar a 1 centímetro para que el resorte quede adentro y ya no se vea por la parte externa. Se va a recoger también la pretina, nos va a quedar arriscada. Ya quedó la pretina cosida y sellada. En este caso queda ligeramente arriscado. Es probablemente que conforme lo vayamos jalando, como solamente en la parte central hicimos una costura y en la parte delantera ninguna, es muy importante que vayamos distribuyendo bien todo este rizado que se hace del tejido o recogido que se hace de la pretina, para que nos quede pareja la pieza y evitemos que nos quede de un lado más grande que de otro en cantidad de tela. Al momento que estirar, pues estire pareja toda la pieza completa. Hasta ahí ya no se mueve el resorte, ya no se voltea la pieza. No obstante, si quisiéramos realizar otra puntada para evitar que se mueva el resorte, le podemos colocar inclusive a lo mejor una en la parte del medio o en los costados, para que se fije el resorte y no se nos voltee, luego se llega a voltear hacia la parte delantera. Ahora, en este caso, como es una tela que no estira, la verdad es que la parte de colocarle a la pretina unos ojillos, no decidí colocárselos, pero antes de cerrarla podríamos haberle colocado unos ojillos de cada lado, de los que se utilizan para cosetería, para que queden las aberturas donde va a salir ahorita lo que es la jareta. Pero también lo podemos dejar así, o con nuestra máquina over hacemos un pequeño jal muy chiquitito para que quede la abertura de esta zona. De momento lo voy a dejar así, sin realizarle ninguna de estas dos marcas. Y donde marqué el centro, le hemos hecho el piquete ligeramente al lado. Voy a hacer una abertura pequeñita, bueno, un poquito más grande, creo que casi no tomamos el tejido. Listo. Y del otro lado, similar a la misma altura, hacemos otro piquete. Y por estos piquetes que le hemos hecho a la tela es por donde vamos a sacar el resorte, la jareta. Por la parte delantera. Importante que recordemos o que veamos en nuestro trazo, al momento que ya está armada la pieza, que efectivamente estemos cortando del lado de donde va la jareta, que no nos vayamos a ir por otro lado donde no teníamos que sacarlo. Creo que este es del otro lado. Tenemos dos partes de la careta. Entonces una tiene que quedar de un lado y la otra en la otra posición. Ok, aquí está la que es del otro lado. Y de este lado va a salir la del lado izquierdo. Bien, ahí ya tenemos las dos partes de la jareta. Ahora hay que jalarla y pues le podemos hacer un nudo o colocarle los puntos al final de la jareta.
los topes decorativos que le podemos agregar a nuestra pieza. Bien, ahí está la parte de la jareta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ok, vamos a situar el centro de nuestra pieza por delantero y por revés, donde está el punto de unión, y por todo el contorno vamos a unir la pretina de nuestro trazo con over o recta, dependiendo con qué estemos trabajando, y con eso ya tendríamos cerrada nuestra pretina del pantalón. De esta manera tendríamos la pretina ahora armada en el pantalón, con la jareta en la parte delantera, queda con over en la parte interna. Y ya de manera personal lo podemos dejar así o realizar una puntada en la parte de abajo para fijar la costura y que no se suba hacia arriba. Una costura alrededor de toda la pieza. En la parte de abajo del pantalón colocamos de la misma manera que en los puños colocamos el cardigan, de la misma manera lo colocaríamos abajo. Es importante que distribuyamos bien la pieza del cardigan, igual como doblamos aquí en la parte de la pretina la pieza para situar los dos centros, tanto la parte que corresponde al delantero y al trasero. Lo mismo lo podríamos hacer en la parte lateral para que quede bien distribuido todo el cardigan en el contorno y no se vea de una parte más acumulado que de otro y se sienta que se jala hacia un costado la pieza. En el caso de que trabajemos un modelo de pants que no lleve cardigan en la parte de abajo y sea completamente recto, únicamente hacemos el dobladillo y fijamos, hasta ahí ya quedaría el modelo de pants si es abierto. Hay modelos de pants, y esto también va a depender del tipo de resorte que estemos trabajando, que también le podemos hacer costura en la orilla. Generalmente estas costuras se hacen con máquina para pegar resorte. La misma máquina nos va haciendo la puntada y queda elástica, para evitar que el resorte se atiese y nos quede todo abierto. Si lo trabajamos en recta, esta costura la vamos a hacer lo más grande posible, lo más suelta posible sin que se vayan botando los hilos. Y no vamos a estirar nosotros el resorte, sino de manera natural vamos a abrir el tejido y vamos a ir pasando sin estirar de más el resorte. Simplemente de manera ligera ir estirando la tela para que se vaya realizando la costura. ¿Qué sucede si nosotros estiramos más el resorte? Se va a deformar y va a quedar más grande de la cintura. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Lo podemos dejar así, ya que está fijada de ambos lados la pieza, por la parte central o por la parte lateral y atrás. Entonces ya no se mueve el resorte o se llega a voltear. Ese tipo de costuras generalmente se colocan para evitar que se muevan los resortes cuando sobre todo es un poco amplia la pieza. Entonces hasta ahí tendríamos como de manera general cómo podríamos armar nuestro pant, tanto para la parte de la sudadera como para la parte de lo que sería el pantalón del modelo. Independientemente del modelo que estemos trabajando, va a ser el mismo proceso de cómo armar la pieza. Siempre primero, antes de armar ya y cerrar el lienzo, primero vamos a hacer todos los detalles. Si lleva algún corte, unir los cortes. Si lleva bolsas en la lateral, realizar el pegado de bolsa. Y una vez que ya tenemos estas piezas realizadas, ahora sí, cerramos por los costados y por el centro para poder finalizar nuestro modelo. Por último, la pretina y los tobillos. Aquí no hay problema de que primero los tobillos y luego la pretina, ya que son zonas que no afectan ni a una ni a otra.